Ya, entonces vamos a hablar de este síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido, que tal como les comentaba, es una de las causas, una de las principales causas de hospitalización en la unidad neonatal. Vamos a hacer una pequeña introducción recordando un poquito sobre la embriología, de cómo se va produciendo el crecimiento y el desarrollo pulmonar. Entonces, esto se divide en 4 periodos característicos. Está el periodo embrionario, que es entre la cuarta y la sexta semana, el periodo pseudo glandular de las 6 a las 16 semanas, el periodo canalicular de 16 a 24 semanas y posteriormente el periodo sacular, que es de las 24 a las 40 semanas. En el periodo embrionario, en las primeras semanas de gestación, se inicia entonces la formación de los pulmones y eso ocurre alrededor del día 26º de la gestación. Comienza la vasculogénesis, la generación de toda la red de vasos sanguíneos, y en este periodo también progresa el diafragma, que alcanza su completo desarrollo alrededor de las 17 semanas de gestación. Después tenemos el segundo periodo, que dijimos que era el pseudo glandular, que se extiende entre la sexta y las 16 semanas de gestación, y se caracteriza porque ahí ya se inicia entonces el desarrollo del árbol bronquial. Luego el periodo siguiente, que es el periodo canalicular, que su evolución ocurre entre la 16 y la 26ª semana de gestación, donde se desarrollan ya las estructuras circulatorias y alveolares, y el epitelio alveolar comienza a diferenciarse en células tipo 1 y tipo 2, ¿verdad? Que es lo que posteriormente va a dar origen a la formación del surfactante. El periodo sacular se extiende entre las 24 y 40 semanas de gestación y continúa ocurriendo después del nacimiento, porque el niño nace, ¿verdad? Y todavía sigue en crecimiento y desarrollo todo su sistema respiratorio. Voy a admitir ahí, ya. En esta etapa de periodo sacular se expande la membrana alveolo capilar, que es donde, ¿cierto?, se realiza el intercambio gaseoso, preparándose para realizar esta función después del nacimiento, porque en el periodo, ¿verdad?, de la gestación, en el periodo intrauterino, toda la oxigenación que recibe el niño la recibe a través de el cordón umbilical, ¿cierto?, a través de los vasos umbilicales, que es lo que, digamos, suple toda la oxigenación en los tejidos del feto. El comienzo del periodo sacular es el que representa el límite de viabilidad actual. ¿Se acuerda cuando vimos la primera clase de que incluso hoy en día depende también del desarrollo tecnológico de algunos países, pero aproximadamente el límite, dijimos que el corte era como los 500 gramos de peso, y la edad gestacional alrededor de las 24 semanas. Pero hoy en día, de acuerdo al desarrollo tecnológico, hay países más desarrollados, como por ejemplo Japón, ¿verdad?, que pueden sacar adelante niños incluso con menos de esta edad gestacional, porque ustedes comprenderán que como todo el sistema respiratorio del niño está en periodo de formación, y lo que finalmente se realiza en las últimas semanas de la gestación es justamente la producción, ¿cierto?, del surfactante. ¿Ya? Entonces el surfactante es una sustancia lipoproteica que se desarrolla y se libera en los pulmones, y la función del surfactante es reducir la tensión superficial y permitir una buena dilatación de los alveolos, evitando la telectasia. Entonces, ¿cuál es la función principal? Es darle esta elasticidad, ¿verdad?, al alveolo, que evite en el fondo que se colapse. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los niños nacen muy prematuros, no alcanzan a desarrollar, a sintetizar el surfactante, y esa es una de las causas de la gravedad, ¿verdad?, del síndrome de estrés respiratorio en el recién nacido prematuro, que se denomina enfermedad de la membrana hialina. Ya lo vamos a ver más adelante.
Es uno de los últimos sistemas, como les decía, en madurar previo al parto. Aparecen los neumocitos tipo 2 entre las 20 y las 24 semanas de edad gestacional, y alrededor de las 30 semanas comienza a ser secretado el surfactante al lumen pulmonar. Bueno, también tenemos los corticoides, ¿verdad? El cortisol. En la etapa sacular hay un aumento fisiológico de la concentración de cortisol y esta es una señal crítica para la maduración pulmonar. La respuesta del pulmón inmaduro al cortisol exógena es compleja. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando hay la evidencia de un parto prematuro, ¿verdad? Cuando la madre empieza con contracciones y el bebé tiene... todavía no ha podido formar su propio surfactante debido a su corta edad gestacional, lo que se hace es aportar corticoide a la madre. Entonces se inyecta, ¿verdad?, a la madre corticoide intramuscular para favorecer la formación del surfactante y favorecer la maduración pulmonar. Entonces, por eso que dice que la respuesta del pulmón inmaduro al cortisol exógeno es compleja, porque se produce un aumento de la síntesis y secreción de surfactante, hay una remodelación del tejido, diferenciación del epitelio alveolar, reabsorción del líquido pulmonar, y esto responde alrededor de las 72 horas de administración. De repente llegan, por ejemplo, ingresan madres casi en trabajo de parto con dilatación completa, que igual se le administra el surfactante, pero no alcanzan a completar 72 horas como para poder hacer un efecto en el pulmón y generar la producción de surfactante. Entonces esos niños habitualmente evolucionan con gran dificultad respiratoria producto de la ausencia de la formación y de la maduración pulmonar. Bueno, en el periodo alveolar, que más o menos son entre las 36 semanas a los 2 años de vida, ¿cierto? Continúa la remodelación del pulmón. Al parto el pulmón es funcional, pero el crecimiento y la remodelación, como les comentaba, continúa. El 80% de la alveolización se produce postparto, o sea, en el fondo de la formación y de la reclutamiento de alveolos. Se produce postparto y continúa hasta los 2 años de vida. Permite, ¿cuál es la función entonces? Permitir el aumento 20 veces la superficie de intercambio y vascularización, ya en la medida de que hay mayor cantidad de unidades alveolares, por supuesto que va a haber una mejor intercambio gaseoso. Recordando un poquito en relación a la adaptación neonatal, lo que vimos en una de las primeras clases que hicimos, que en el nacimiento ocurren 3 cambios importantes. Primero es la reabsorción del líquido a nivel pulmonar, reemplazado por aire, inicio del intercambio gaseoso en la membrana alveolo-capilar, ¿cierto? Recordar que, como les dijimos, la oxigenación, todo ocurre, el pulmón no está funcionante en la vida fetal y esto se realiza una vez que el niño nace, ¿verdad? Cuando se secciona el cordón y se produce remoción del circuito placentario, se produce una diferencia de presiones con un aumento de la presión arterial sistémica. Entonces, se produce por eso que es importante que esta adaptación neonatal se realice en forma adecuada, ¿verdad? Para que el niño pueda realizar todos estos cambios del paso de la vida fetal a la vida extrauterina, y eso le permita justamente una adecuada adaptación a la vida extrauterina. Entonces se produce un aumento de la presión arterial y se produce una disminución de la resistencia de la circulación pulmonar, incrementando el flujo sanguíneo a nivel pulmonar. Entonces, la disminución de la resistencia vascular pulmonar se debe en parte a la disminución de la tensión de la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Al aumento del pH, eso tiene que ver, como les digo, con este proceso que ojalá se realice en forma adecuada. Se produce también un aumento de la tensión, ¿verdad?, parcial de oxígeno, y entonces una dilatación de los vasos pulmonares que en el fondo van a permitir que se realice entonces un adecuado intercambio gaseoso. Entonces tenemos también dentro de esta adaptación neonatal esta circulación que se llama de transición, que tal como les comentaba, la sección del cordón, ¿verdad? Al seccionar el cordón
clampearlo, ¿verdad? Se produce un aumento de la presión arterial sistémica sanguínea en el niño, ¿verdad? Va a haber una distensión mecánica del alvéolo, ¿no? Por caída, ¿cierto?, de la resistencia vascular pulmonar. Hay un desplazamiento también, porque eso también importa cuán efectivas son las primeras respiraciones del niño. Mientras el niño respira adecuadamente, tenga buen esfuerzo respiratorio en este periodo de adaptación, que tenga un llanto enérgico, incluso al nacimiento, eso va a producir por cambios de presión un desplazamiento del agua intrapulmonar, ¿verdad?, que queda después del nacimiento, porque recuerden que los alvéolos no están, ¿cómo se llama?, funcionantes, entonces está pasando líquido amniótico a través de todo el sistema del árbol respiratorio del niño. Entonces parte de ese líquido amniótico el niño lo elimina al pasar por el canal del parto, ¿verdad? Porque se produce como un estruje al pasar, ¿verdad?, todo su cuerpo por el canal del parto. Entonces eso ayuda también a eliminar ese líquido intrapulmonar, y el resto del líquido se elimina a través de una buena mecánica ventilatoria. Si el niño tiene buen esfuerzo respiratorio, con el mismo esfuerzo que el niño hace, se va a producir entonces reabsorción del líquido intrapulmonar y va a permitir entonces que los alvéolos se puedan expandir adecuadamente. Se produce un aumento de la presión parcial de oxígeno, una disminución de la presión parcial del CO2, todo esto por el intercambio gaseoso que inicia el pulmón, y entonces una caída de la resistencia vascular pulmonar, ya con aumento del flujo sanguíneo pulmonar entre 8 a 10 veces. Todos esos cambios ocurren en esta adaptación del niño, por eso que es importante que el niño nazca, ¿verdad? En cuanto nace, se adapte en forma adecuada, ¿cierto? Que esté vital el niño, porque eso le va a permitir respirar adecuadamente y no tener estos problemas respiratorios, como les decía, que ocurre sobre todo en el pulmón más inmaduro. Bueno, el aire, en esta adaptación cardiorrespiratoria, el aire que tiene una concentración de oxígeno aproximadamente del 21%, 20.9% es como la concentración de oxígeno en el aire inspirado, la mayoría de las veces provee suficiente oxígeno para poder generar la vasodilatación pulmonar y el comienzo del cierre del ductus, ¿ya? El ductus es un conducto que permanece abierto, es una comunicación que hay entre la aorta y la arteria pulmonar que desvía el flujo, pero eso lo hace en la etapa intrauterina. Una vez que el niño nace, cuando se adapta adecuadamente y se generan todos estos cambios de presión que dijimos, se produce entonces el cierre del ductus, ya para que se haga en el fondo la circulación sanguínea independiente de, o sea, al cerrarse el ducto ya no hay paso de sangre, digamos, a través de este ducto hacia el pulmón, no se va a desviar la sangre y no va a congestionar el pulmón, ya que es lo que nos interesa mantenerlo óptimo. Los pasos iniciales de la transición ocurren en los primeros minutos, el proceso completo demora más tiempo. Entonces, el cierre del ducto ocurre generalmente el primer día de vida, ya post nacimiento. En algunos niños, los niños prematuros, a veces se demora un poco más en cerrar, o a veces incluso se puede reabrir el ducto, sobre todo cuando hay, por ejemplo, problemas respiratorios justamente, o también problemas con sobrecarga de volumen, cuando nosotros le aportamos más volumen, ¿verdad? En las mezclas de los sueros, en fin, las infusiones que el niño recibe, que tiene demasiado volumen, el exceso de volumen hace abrir el ducto y eso le va a generar igual dificultad respiratoria en el niño. También ocurre entonces el cierre del foramen oval, que es una comunicación que existe también a nivel intrauterino de las aurículas, ¿cierto? La aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y también la caída de la presión pulmonar que ocurre secuencialmente. O sea, tiene que haber, ¿cierto?, una buena presión arterial sistémica para vencer entonces la resistencia vascular pulmonar y permitir una adecuada funcionamiento pulmonar. Ya, la adaptación respiratoria, el éxito entonces de la adecuada función pulmonar al nacer va a depender de ausencia de obstrucciones anatómicas de la vía aérea, o sea, que la vía aérea esté bien conformada, ¿verdad? En el caso del niño,
de la madurez del control respiratorio, eso tiene que ver con la edad gestacional, de la adecuada remoción del líquido pulmonar fetal, como les dijimos, porque si se acumula o si las respiraciones no son tan enérgicas, va a quedar resto de líquido y eso también le va a dar un compromiso respiratorio. Establecimiento y mantención de la adecuada capacidad residual funcional, ¿ya? Una vez que el niño hace el ciclo respiratorio, siempre debe quedar una cantidad, ¿verdad?, de volumen en el pulmón, ¿verdad?, en el alveolo, que evite el colapso del alveolo. Desarrollo de una adecuada ventilación, perfusión, o sea, un adecuado, ¿verdad?, intercambio gaseoso que permita entonces una ventilación y una oxigenación óptima. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de dificultad respiratoria en el recién nacido? Bueno, tenemos la taquipnea transitoria, dificultad respiratoria transitoria o pulmón húmedo, que se conoce también. Tenemos la enfermedad de la membrana hialina, ¿cierto?, que afecta principalmente al niño de pretérmino que no ha desarrollado adecuadamente este surfactante. También tiene que ver a veces con causas infecciosas como la neumonía, cuando hay un ambiente, ¿cierto?, séptico alrededor del nacimiento relacionado con patologías maternas, etcétera. O también puede ser las neumonias pueden ser connatales, ¿cierto?, que el niño nazca con la infección ya, que la ha recibido a través de su madre, o puede ser asociada a la tensión. Por ejemplo, un niño que se conecta a ventilación mecánica, que requiere manejo del tubo endotraqueal y que por alguna razón, ¿cierto?, llega algún germen por una mala manipulación de la técnica de aspiración, de las conexiones del circuito, en fin, y puede ser adquirida también en la etapa postnatal. Tiene que ver también con las aspiraciones del líquido amniótico con meconio, eso se denomina SAM, síndrome aspirativo meconial. También es una causa de dificultad respiratoria en el recién nacido. Y la otra causa es la hipertensión pulmonar persistente, ¿ya? Estas son como causas básicamente relacionadas con la función respiratoria, pero también hay otras patologías que pueden originar cuadros de dificultad respiratoria importantes, como por ejemplo algunas malformaciones, por ejemplo la hernia diafragmática, ¿ya? La hernia diafragmática es justamente la herniación del diafragma, ¿cierto? El diafragma asciende hacia la cavidad pulmonar y se ocupa, ¿verdad?, la cavidad del pulmón. A veces, generalmente es unilateral, pero a veces puede incluso ser, ¿cómo se llama?, bilateral, entonces no permite el crecimiento pulmonar. Eso se denomina hipoplasia pulmonar. Entonces, habitualmente cuando hay una hernia diafragmática, ascienden las vísceras, ¿verdad?, y ocupan el espacio donde debiera desarrollarse el pulmón. Es una patología muy grave que igual el diagnóstico se debiera hacer antenatal, ¿verdad?, a través de las ecografías, y eso requiere un manejo obviamente quirúrgico y bastante complejo, con una incluso alta mortalidad, ¿ya? Pero afortunadamente no es muy frecuente, ¿ya? Pero de lo que nosotros más vemos es lo que yo les acabo de mencionar y las vamos a revisar. Vamos a ver primero la dificultad respiratoria transitoria, ¿ya? El síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido se denomina así síndrome de distrés respiratorio, dificultad respiratoria en el recién nacido, que puede ser de muchas causas, ¿verdad? Es un conjunto en el fondo de signos, ¿verdad?, síntomas que van a originar dificultad respiratoria en el niño, pero luego hay que determinar qué tipo de patología es. Entonces, eso es lo que vamos a revisar ahora. Vamos a ver primero la dificultad respiratoria transitoria, que se denomina TT, que significa taquipnea transitoria, ¿ya? O también la pueden encontrar como pulmón húmedo, ya aparece con todos esos sinónimos. Este cuadro clínico resulta de una alteración transitoria en la adaptación respiratoria neonatal, lo que dijimos en relación a la reabsorción, ¿cierto?, del líquido pulmonar fetal. Entonces, se presenta como un cuadro de dificultad respiratoria que se caracteriza fundamentalmente por el aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, va a haber una taquipnea. Dijimos que la frecuencia respiratoria normal en el recién nacido era aproximadamente hasta 60, ¿ya? Bueno, puede ser 60, 65, 70, pero igual hay que verlo
verlo en relación a todos los otros signos que el niño presenta. Habitualmente es de curso benigno, ya generalmente evolucionan bien y es autolimitado, es decir, dura poco, ya puede durar 24 horas, 48 horas, a veces incluso se muere un poquito más, ¿verdad? Pero siempre tiene como un límite, ¿verdad? Y solamente hay que favorecer las condiciones en que uno puede hacer de que rápidamente ceda este compromiso respiratorio, ¿ya? Y esto afecta frecuentemente al recién nacido de término y en parto por cesárea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se produce la cesárea, como el niño no pasa por el canal del parto, hay como una queda, ¿cierto? Un líquido pulmonar residual y se produce en el fondo por una lenta reabsorción de este líquido pulmonar. Entonces, se da más en el niño de término, un niño que se supone que ha formado adecuadamente el surfactante y todo, que debiera tener un adecuado intercambio gaseoso, y sin embargo presenta este cuadro de dificultad respiratoria y se asocia más con el parto cesárea que con el niño nacido por parto normal. Entonces, lo que destaca principalmente es la polipnea, ¿cierto? La taquipnea, el aumento de la respiración, 70, 80 respiraciones por minuto, 90 respiraciones, 100 respiraciones por minuto, ¿ya? Los requerimientos de oxígeno son habitualmente bajos, o sea, el niño no requiere gran cantidad de oxígeno adicional y son especialmente importantes para el diagnóstico diferencial, porque cuando llega un niño con un cuadro de dificultad respiratoria, siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial, porque también puede darse que el niño tenga un ambiente infeccioso, ¿verdad?, de la madre, entonces hay que descartar que además no tenga una neumonía, ¿ya? La ocultación normal, al ocultar, ¿verdad?, el pulmón, se oculta en forma normal el murmullo vesicular o levemente disminuido. Y lo otro también es que el tórax presenta un diámetro antero-posterior normal o a veces levemente aumentado, un poquito aumentado. Entonces, como dijimos, la causa, ¿verdad? La fisiopatología está relacionada con una demora en la reabsorción del líquido pulmonar fetal y se asocia incluso con la cesárea electiva. A veces cuando se hacen cesáreas electivas, ¿verdad? Cuando se decide que el niño va a nacer por cesárea, una cosa es la edad gestacional, ¿verdad? Obstétrica, que es la que se calcula de acuerdo a la fecha de la última regla, etcétera, y otra es la edad gestacional real que el niño alcanza en la maduración, porque a veces cuando se hacen las cesáreas electivas, resulta que el niño suponía que era 38 semanas y a veces es como casi límite 37, está más cercano las características a 36 semanas, entonces eso también se da más en la cesárea. El diagnóstico se hace, bueno, evidentemente aquí hay que tomar un examen radiológico, porque es la única forma de hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. Entonces aquí en la radiología puede ser normal, o sea que el niño tenga un buen volumen pulmonar. El volumen pulmonar se aprecia en las radiografías porque cuando el pulmón está adecuadamente ventilado se debe ver negrito y se debe notar además bien la silueta cardíaca, ¿ya? En el caso de la radiología aquí puede ser normal o mostrar una leve congestión vascular pulmonar, ¿ya? Lo que uno denomina pulmón húmedo. Y también debe descartarse, como les comentaba, con otras patologías pulmonares, ¿ya? A veces también nos ha ocurrido que llegan niños como de 36 semanas con este cuadro de taquipnea transitoria y se toma la radiografía, ¿verdad? Se toman los gases, en fin, y la placa muestra una imagen absolutamente blanca del pulmón. Entonces hay niños que igual, a pesar de que estar casi en la edad gestacional en que ya debiera haber formado adecuadamente surfactante, hacen como estas enfermedades de la membrana hialina que se llaman, que nosotros le denominamos hialinita porque no son hialinas así tan marcadas como los niños más prematuros, pero igual a veces requieren el uso de surfactante. Y el tratamiento para este cuadro entonces sería el reposo digestivo. ¿Qué significa reposo digestivo? Significa que si un niño llega con un cuadro de dificultad respiratoria, ¿verdad? Con un requerimiento de oxígeno que todavía nosotros no sabemos cómo va a ir evolucionando, no podemos alimentar ese bebé. Entonces ese niño debe quedar en régimen cero, ¿ya? Aunque sea un niño de
de término o cercano al término, no le podemos dar leche, ¿ya? Ni siquiera por sonda, no está indicado porque primero hay que controlar, ¿verdad?, el cuadro respiratorio, que el niño empieza a requerir menos oxígeno, se estabilice y luego entonces se inicia el aporte enteral en forma lenta y progresiva. Entonces el niño tiene que quedar en régimen cero con instalar una vía venosa e indicarle entonces el aporte parenteral de la glucosa con este suero glucosado al 10% que nosotros dijimos que usábamos para las infusiones de los recién nacidos. Aportar oxígeno adicional, ¿verdad? Va a depender el método de oxígeno también de acuerdo a los requerimientos. Como nosotros dijimos que estos niños habitualmente requieren una mínima cantidad de oxígeno, cuando veamos el tema de oxigenoterapia también vamos a ver qué método es más adecuado para cada paciente, porque depende de la edad, depende de las condiciones clínicas del paciente, el método de oxígeno. Por ejemplo, en un niño que llega con un cuadro de dificultad respiratoria transitoria y requiere poquito oxígeno, no le podríamos poner un oxígeno por naricera, ¿no es cierto? Porque el oxígeno por naricera nosotros no sabemos qué cantidad de oxígeno adicional le estamos aportando. Sabemos que es una cantidad mínima, pero no sabemos la cantidad. Entonces, en ese caso, si el niño está respirando con un buen esfuerzo respiratorio, ¿verdad?, adecuadamente, estaría como indicado el aporte de oxígeno en halo. ¿Ya? El halo es como un cilindro acrílico que se coloca en la cabeza del bebé y ahí entonces se le concentra el oxígeno con una FiO2 que tampoco debiera ser tan elevada. ¿Ya? Pero va a depender, eso lo vamos a revisar cuando veamos el tema de la oxigenoterapia y los cuidados de enfermería. Ambiente térmico neutral, que significa entonces aportarle una temperatura ambiental adecuada al niño para que regule su propia temperatura. Entonces estos niños uno debiera dejarlos, ¿cierto? Si un niño viene llegando con un cuadro de dificultad respiratoria, no lo voy a poner en una cuna de mínimo y lo voy a abrigar, ¿no es cierto? No, pues tendría que dejarlo o en una incubadora, dependiendo de la temperatura con la cual ingrese o del peso que el niño tenga, o en una cuna radiante, ¿cierto? En una cuna de procedimiento que me va a permitir aportar el oxígeno y me va a permitir mantener entonces este ambiente térmico a través del uso del servocontrol de temperatura o aportarle calor radiante, ¿verdad?, manual, con la idea siempre de mantener su temperatura corporal en rangos normales, ¿ya? Si llega un niño con un cuadro de dificultad respiratoria inicial y yo no sé cómo va a ir evolucionando, no lo puedo tapar, ¿no es cierto? No lo puedo abrigar, vestirlo, porque yo necesito ir observando, ¿verdad?, cuál es la mecánica ventilatoria del niño, ver si tiene retracción, en fin, signos de dificultad respiratoria, quejido, que es uno también de los signos con los cuales llegan los niños con dificultad respiratoria, y tengo que ir viendo cómo va la evolución de ese paciente. Entonces, no lo podría vestir, ¿cierto? Tendría que dejarlo desnudo, bajo calor radiante, en una cuna de procedimiento o en una incubadora. Ya. Las otras, el resto del manejo de un paciente con un cuadro de dificultad respiratoria como la taquipnea, lo vamos a ir definiendo en relación a la valoración que uno haga del paciente, ¿ya? Porque todos los pacientes obviamente no los tratamos igual, sino que dependiendo de cómo, las condiciones, ¿verdad? A eso se refiere el proceso de atención. Pero por lo general estos niños nosotros los dejamos, como los dejamos en régimen cero, eso lo vamos a ver cuando hagamos el taller de oxigenoterapia. A veces requieren también la instalación de una sonda nasogástrica, porque el objetivo de la sonda nasogástrica es descomprimir la cavidad gástrica. Cuando el niño está con dificultad respiratoria, empieza a deglutir el aire, traga aire, entonces la guatita se les llena con aire y no les permite expandir adecuadamente los pulmones. Entonces, una manera de ayudarlos, ¿cierto?, a mejorar la expansión pulmonar tiene que ver con dejarle espacio para que el pulmón, ¿cierto?, se expanda. Entonces, le dejamos una sonda nasogástrica, ¿verdad?, a caída abierta para que el niño
Si traga aire, el aire salga por la sonda gástrica. No tiene la indicación de, en este caso, de alimentar al bebé, sino que es nada más que para descomprimir la cavidad gástrica. Ya una vez que le indicarán la alimentación, ahí vemos si ocupamos la sonda para iniciar el aporte enteral cuando el niño esté estable. También vamos a ver cuando veamos el tema de cuidados del niño que está con requerimiento de oxígeno. Es importante la posición en que el niño tiene que reposar en la cama. También eso todo lo vamos a ver cuando veamos el taller de oxigenoterapia. Ahora vamos a ver la enfermedad de la membrana hialina. La enfermedad de la membrana hialina, entonces, como dijimos anteriormente, la introducción se produce por falta del surfactante pulmonar, que es esta sustancia lipoproteica que permite entonces disminuir o reducir entonces la tensión superficial de los alveolos y permitirle una buena elasticidad y que pueda realizar un adecuado intercambio cierto gaseoso cuando el niño hace el ciclo respiratorio. Eso es lo que se le denomina la compliance, se dice en inglés, que es compliance, que en el fondo es la distensibilidad o la elasticidad que pueda tener el alveolo que permita este intercambio gaseoso. Ocurre entre el 60 a 80%, ¿verdad? La mayoría de los recién nacidos que nacen antes de las 28 semanas de edad gestacional, ¿verdad? Porque como dijimos, el surfactante se forma en el último trimestre del embarazo. Entre un 15 a un 30% de recién nacidos entre 32 y 36 semanas, ¿ya? Rara vez en un niño de término, pero también a veces puede darse. Y su incidencia es inversamente proporcional al peso y a la edad gestacional del recién nacido. Es decir, mientras más pequeño es el niño, mientras menos peso tenga y menos edad gestacional, más riesgo va a tener de presentar esta patología. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Me quedan 5 minutitos, así que si se me corta ahí nos conectamos. Bueno, atelectasia, ¿verdad? Por esta falta de elasticidad, atelectasia progresiva, hipoxemia, no va a haber una adecuada oxigenación de la sangre, acidosis, caída del pH, insuficiencia respiratoria, ¿verdad? E hipercapnia, ¿cierto? La hipercapnia significa acumulación o aumento de la presión parcial del CO2 debido a que no va a haber una buena ventilación. Las alteraciones funcionales características de la patología son la disminución de la distensibilidad pulmonar, ¿verdad? Que ya lo vimos. Estoy aceptando, ¿ya? Lo cual va a generar entonces aumento de la dificultad respiratoria, ¿cierto? Va a ser mucho más trabajosa. Va a disminuir la capacidad residual funcional con alteración entonces del BQ, que es la ventilación-perfusión, ¿ya? No va a haber entonces una adecuada oxigenación de la sangre. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de presentar una enfermedad de membrana hialina? Menor edad gestacional, ya lo dijimos, la cesárea sin trabajo de parto, ¿verdad? Antecedentes, de repente hay que hacer cesárea incluso por condición materna, supongamos la madre está con un cuadro de hipertensivo severo del embarazo, un síndrome hipertensivo severo, y que si no hace la cesárea el niño va a tener una muerte intrauterina. Así que a veces hay que hacer la cesárea de urgencia. Antecedentes de enfermedad de membrana hialina en un hijo anterior, hemorragia materna previa al parto, ¿verdad? A veces cuando se desprende la placenta, ya que se produce sangramiento, eso también puede acelerar el parto y obviamente el riesgo de la enfermedad. La asfixia también perinatal que produce desplazamiento del surfactante, el hijo de madre diabética, la eritroblastosis fetal, que es esta enfermedad hemolítica que se produce por las incompatibilidades a veces de RH, el sexo masculino, ¿verdad? Que siempre es como el más débil, ¿cierto? Los niñitos se defienden menos que las niñitas, las niñitas siempre son un poquito más resistentes. Y el segundo gemelar, el que nace en segundo lugar.
El cuadro clínico se caracteriza entonces por dificultad respiratoria progresiva, dijimos, de inicio precoz. El niño nace e inmediatamente inicia este cuadro de quejido respiratorio, aleteo nasal, retracción, polimnea, cianosis. En el caso de los niños cuando son muy prematuros, por ejemplo, un niño, no sé, de 25, 26 semanas de gestación, a veces incluso ni siquiera tiene quejido respiratorio porque ni siquiera le da para quejarse. Sin embargo, uno ve que no hay una buena mecánica ventilatoria, ¿cierto? Así que siempre estos niñitos van a requerir casi de inmediato el apoyo de presión positiva en la vía aérea. Me pregunta Agustina, ¿cuándo se forma el surfactante? En las últimas semanas de la gestación casi, ¿ya? En las últimas semanas de la gestación, ¿ya? En las primeras diapositivas está. Entonces, va a depender también de eso, así que generalmente cuando nace un niño muy prematuro, ¿cierto? Menor de 28 semanas, como dijimos, casi el 80% presenta esta patología, esos niños requieren incluso apoyo ventilatorio casi de inmediato, y eso también ayuda a mejorar el pronóstico de la patología. Entonces hay que darle presión positiva a la vía aérea para evitar el colapso, ¿cierto?, del alveolo. Requerimiento de oxígeno, obviamente van a necesitar oxígeno. Como les decía, no va a haber un adecuado intercambio, así que prácticamente no se va a escuchar o muy disminuidos los ruidos respiratorios. Va a haber una disminución también del diámetro antero-posterior del tórax y en casos graves, respiración paradojal, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que en la inspiración, en vez de expandir el tórax, se hunde, ¿ya? Se produce como lo contrario. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio y radiología? Bueno, tenemos los gases arteriales, ya. Siempre cuando ingresa un niño con un cuadro de dificultad respiratoria, es importante tomar una muestra de gases arteriales, porque eso en el fondo va a evidenciar cómo está el pH, ¿cierto? Cómo está el intercambio, ¿verdad?, de los gases, viendo el nivel de presión parcial de CO2, ¿verdad? Si el niño está reteniendo CO2, significa que no está